Shalom Javerim, hoy nos hemos encontrado una escenografía un poco extraña. A ver qué hace esto, si nos ve. Tenemos escenografía un poco rara, vamos a ver si este farol sirve para algo. Estoy dispuesto a compartir tiempo con ustedes en Mitzpeh Yerijo. No, esto no sirve de mucho en este instante, ¿no? ¿No agrega gran cosa? No. Vamos a apagarlo de vuelta, entonces. Estamos en Mitzpeh Yerijo, en medio del Midbar Yehudá, del desierto de Judea, en medio de la noche, sentados sobre el césped. A mi derecha, las montañas del desierto. A mis pies, a los pies de todo nuestro hermoso desierto de Yehudá, la ciudad de Jericó, el Yam HaMelach, el Mar Muerto, el Valle del Yardén, el Valle del Jordán, y del otro lado, todas esas tierras que hoy día son llamadas de Jordania y que pertenecen a las 2 tribus y media que aún en tiempos de Moshe, 2 tribus y media del pueblo de Israel, naturalmente, que aún en tiempos de Moshe eligieron recibir allí su parcela. A ver, muy bien. Y nos disponemos entonces a continuar con nuestro estudio de Alajá, de Bezrat Hashem, y nos toca empezar el segundo simán del Kitzur Shulchan Aruch, que trata de Hilchot Netilat Yadayim, las alajot referidas a Netilat Yadayim, tema comúnmente mal traducido por lavado de manos. Y vamos a explicar por qué mal traducido. En realidad no es que sea mal traducido. En realidad, lo que hacemos en Netilat Yadayim, en términos literales, si nos dejamos llevar no por la teoría, sino por la práctica, es lavar nuestras manos con agua, volcar agua alternativamente en ambas manos. Ahora hay un problema con eso de dejarse llevar por la práctica en despecho de la teoría. Sabemos que enseñan nuestros sabios que en este mundo de apariencias hay que conocer la ley para saber interpretar qué son las cosas, al punto que si viene un Talmid Jajam de verdad, un sabio de esos, y te dice que lo que tú crees que es izquierda es derecha, y lo que tú crees que es derecha es izquierda, tú debes hacerle caso y empezar a escribir con la otra mano. O dejar de llamarte diestro, o dejar de llamarte zurdo, digamos. Y si viene un sabio y te dice que eso que tú crees que es un durazno que tienes en la mano, en realidad es un pepino, entonces no vas a hacer por él la brajá, la bendición de los frutos de árbol, sino la bendición de los frutos de la tierra, porque indiscutiblemente se trata de un pepino. ¿Por qué? Porque hay que saber la ley para poder discriminar qué es verdad y qué es apariencia. Entonces, Netilat Yadayim se suele traducir como lavado de manos, porque ostensiblemente da la impresión de que lo que hacemos es lavar nuestras manos, pero Netilá sale del verbo litol, y litol es tomar algo, recibir algo. Netilat Yadayim de verdad significa la acción de tomar manos, de recibir manos nuevas. Y no nos va a asombrar ello si pensamos por un instante que la expresión Netilat Yadayim, en su valor numérico 563, vale lo mismo que la expresión Sefer HaZohar, el libro del Zohar. Diréis, ¿qué puede llegar a tener que ver esto? Y vamos a, muy brevemente, porque de verdad, se supone que nos toca estudiar Alajá, muy brevemente vamos a evaluar qué tiene que ver Netilat Yadayim con Sefer HaZohar. Más allá de el elemento obvio para quien estudia Zohar, de que el tema de Netilat Yadayim es un tema muy caro a Rabbi Shimon Bar Yochai y su Hebra Kadishá y todos sus discípulos, muchas veces a lo largo del Sefer HaZohar se menciona el tema de Netilat Yadayim con enorme severidad. Y el Ari Kadosh hace lo mismo al explicar la cuestión
y lo toma como un tema absolutamente fundamental. Pero más allá de eso, vamos a decir que la acción de Netilat Yadayim, la acción de recibir manos nuevas, es una acción que llevamos a cabo por medio del agua. Y por medio del agua volcada con nuestras propias manos, o sea, con un recipiente sostenido en nuestras manos. Ahora, el agua simboliza a la sefirá de Jochma. El agua simboliza a la sabiduría. En tanto el fuego simboliza a la sefirá de Biná, al entendimiento. Cuando decimos que recibimos manos nuevas por vía de un trabajo de Jochma, inmediatamente estamos aludiendo a la Torá y más específicamente a la dimensión interior de la Torá. Y dentro de la dimensión interior de la Torá, el rey, el título, el primer nombre magno que aparece es el nombre del Zohar HaKadosh, el Sefer HaZohar. Por consiguiente, razonablemente, podemos decir que lo que estamos arrojando sobre nuestras manos se relaciona de modo íntimo con el Zohar HaKadosh. Shalom חבר'ה. סליחה, אנחנו בשידור חי, אתם רוצים להצטרף? מה זה? מה? משדר שיעור. למי? לחבר'ה בדרום אמריקה. בואו, באמת? תנו ברכה, שיראו אתכם תנו באמת? ברכה. מה, עכשיו רואים אותנו? כן? טוב, דווקא יצרתי את השידור חי בגלל שהמודם הזה הוא לא כל כך טוב, אבל כעיקרון כן. זה אחר כך... טוב, שיהיה לכם שנה טובה. אמן. גם לכם. Acabamos de recibir la braja de dos muchachos amigos aquí en Mitzpe y Jericó, que también salieron a pasear al filo de la medianoche. Vamos a decir que ya por ahí encontramos una conexión inmediata, porque la herramienta que utilizamos para recibir manos nuevas es la sabiduría. Acerca del Zohar HaKadosh hay un dato recíproco, sobre el cual llaman la atención muchos de nuestros sabios cuando repiten y explican que aun quien no entiende arameo, o aun quien no entiende en absoluto la temática del Zohar HaKadosh, que no ha estudiado el tema, es bueno que con frecuencia y en lo posible cada día lea algo del Zohar HaKadosh aún no entendiendo nada. ¿Por qué? Dicho en palabras hace muy poquito en un shiur de Rav Nayahu Shmueli, el Rosh Yeshiva de la Yeshiva Nahar Shalom, una Yeshiva de Mekubalim en el barrio Nachlaot de Jerusalén, dice que el Zohar menake et haneshama, el Zohar limpia y purifica el alma. Entonces, caramba, decíamos que Netilat Yadayim no es limpieza de las manos, es recibir manos nuevas, pese a que parece ser limpieza, y su acción, la herramienta que utilizamos para recibir manos nuevas, alude al Zohar, y el Zohar, efectivamente, el estudio de Zohar tiene que ver con limpiar el alma. De modo que, de alguna manera, Netilat Yadayim va a resultar que tiene que ver con aprovechar la sabiduría que Akadosh Baruj Hu pone en nuestras manos para limpiar y purificar nuestra alma, y a partir de ello, con mucha más satisfacción y jolgorio, podemos abocarnos a estudiar la Salahot, y vamos a tratar de estudiar la Salahot más o menos de corrido, no desviándonos a cada instante, pero a partir de lo que acabamos de estudiar, o de mencionar, cada quien podrá expandir la reflexión de lo que acabamos de ver acerca del sentido íntimo y profundo de Netilat Yadayim a cada una de las Salahot respectivas al tema. Y hay 9 incisos en el capítulo de Ilhot Netilat Yadayim, y empieza así: לפי שהאדם כאשר קם במיטתו שחרית הוא כמו בריאה חדשה לעבודת הבורא יתברך שמו. Siendo que cada persona, cuando se levanta de su cama por la mañana, es como una criatura nueva que nace para cumplir el trabajo de Hashem, bendito es su nombre. לכן צריך להתקדש וליטול ידיו מן הכלי. Por consiguiente debe consagrarse, tornarse apto para la sacralidad, y litol yadav mehakli. Vamos a decir acá en traducción, tirando literal, porque vamos a hablar de acciones en la halajá, tiene que lavar sus manos con agua desde un recipiente, no desde la canilla, desde un recipiente.
como Johen Shaya Mekadesh Yadav Bechol Yom Min Hakior Kodem Avodato, a semejanza del mismo modo que el Cohen, el sacerdote, en el Beit HaMikdash, en el templo sagrado de Jerusalén, consagraba sus manos cada día con agua de la pileta especial para ello, antes de realizar su trabajo sagrado. Besemech Lintirazo Min Hamikra. Y hay un punto de apoyo, un respaldo a esta forma de netilá, esta forma del lavado de manos, este modo de recibir nuestras manos nuevas en términos espirituales, a partir de lo que está escrito en el libro de Teilim, Salmos, capítulo 26, verso 6, que dice: Erhatz benikayon kapai, vaesobavat mizbachacha Hashem. Dice: Erhatz benikayon kapai, lavaré con limpieza las palmas de mis manos, vaesobavat mizbachacha Hashem, y entonces podré rodear tu altar, Hashem. Y luego sigue el pasuk siguiente, dice: Lishmoa bekol toda, perdón, Lashmia bekol toda, para hacerme oír con voz de agradecimiento. Entonces, primero debo consagrar mis manos, mis instrumentos de acción, para luego estar apto a rodear el mizbeach, a rodear el altar, y a la postre todo eso está relacionado con estar apto de hacer oír mi voz en agradecimiento. Ahora, la voz no se hace con las manos, la voz no se emite con las manos. No obstante, para ser capaz yo de producir el fenómeno espiritual casi, para hacer que mi voz sea oída, vamos a ver si esto funciona mejor desde aquí, para hacer que mi voz sea oída, entonces yo debo empezar por consagrar mi dimensión física. A ver, Ulay, así mejor, ¿se me ve? Estamos haciendo experimentos, jefe. Estoy seguro de que ustedes me disculpan que yo juegue así junto con ustedes, pero forma parte de... Así se me ve menos todavía. Caramba. Así no se me ve en absoluto. Si encontrar arriba de qué poner esto, a ver, un segundo, tengo una idea. Un instante, Jabrín, ya que estamos en esto juntos. Mira, a ver. Ahí pareciera que estamos un poco mejor, ¿no? Y yo al menos la verdad es que estoy un poco más cómodo también. Ustedes me van a disculpar, hoy no se me ve demasiado, pero es un lujo estar dando un shiur sentado sobre la gramilla, aquí entre las montañas, con un aire maravilloso y un cielo estrellado encima. Se dice, estábamos reflexionando, dice, Erhatz benikayon kapai, uno empieza por lavar, por hacer limpio en los instrumentos de la acción. Una vez que los instrumentos de la acción están limpios, uno puede rodear, abrazar, abarcar el altar de Hashem. Y todo eso es para poder elevarnos a un rango superior a ese. Y en ese rango superior, de verdad, decir Lashmia Kol Toda, para poder elevar mi voz y hacer que mi voz, que agradece, se oiga ante el Creador Be'ezrat Hashem. Si queremos seguir celebrando Baruch Hashem, que se cumple en nosotros por pura Ashgaha Pratit, por pura supervisión directa de Hashem, la relación de Ligiot y Mazman, de vivir con el tiempo, vamos a decir que Erhatz benikayon kapai, lavaré y por consiguiente haré limpieza en mis manos, en su valor numérico 627, tiene el valor numérico de, en la Parashá Noach, que terminamos anteayer, Mevi et hamabul maim, yo traigo el diluvio de agua. Y yo traigo el diluvio de agua, tiene que ver, caramba, con la Jochma, con el Gesed sin límite. Y nosotros, porque el agua dijimos que es Jochma, y si es Jochma, es Gesed también. Y ahí es cuando el Gesed viene sin límite. Eso es lo terrible del diluvio. Entonces yo
lavo mis manos con agua medida, y de alguna manera estoy en la contraposición, estoy en la sustitución de lo que sería el diluvio. En vez de un diluvio de aguas desmedidas, pues entonces yo estoy usando el agua con medida y de acuerdo a la halajá para hacer con el agua lo que debo hacer. También, yendo un poquito más adelante a lo que vamos a estudiar en algunos días más, este 627 también es equivalente a lo que está escrito en el libro de Bereshit, Génesis 17, verso 18, y es muy sencillo, y acá nos lleva también al sentido íntimo del cumplimiento de la mitzvah. Nos lleva, nos lleva al cumplimiento íntimo de la mitzvah, y dice, Vayomer Abraham el Elohim, y dijo Abraham al Elohim. De alguna manera, cuando yo estoy limpiando mis manos, estoy aceptando la mitzvah que Hashem me da, y en el mero hecho de aceptar la mitzvah que Hashem me da, me estoy dirigiendo con humildad a Elohim. Elohim es el lado del din, del juicio, de la gburá, del vigor, del rigor, y Vayomer Abraham, Abraham es el lado del gesed, está yendo a limitar o a endulzar el rigor de Elohim, por el mero cumplimiento de esta, que es la primer mitzvah sagrada que tenemos al empezar la jornada. Pero sigamos adelante. Decimos que sobre este verso, el Hatz Benikayun Kapaiba, Sobebat Mizbechacha Hashem, se apoya el tema de hacer netirá de esta manera. ועוד יש טעם לנטילה זו, לפי שבשעת שינה שנסתלקה ממנו נשמתו הקדושה, באה רוח הטומאה ושורה על גופו. Y hay otra razón específica, acá está dicho muy en síntesis, para que debamos recibir manos nuevas y dicho de otro modo, que debamos lavar nuestras manos al empezar el día. Y la razón es que durante el sueño, nistalka mimenu nishmato akdosha, el alma de la persona sale de la persona y se eleva a los cielos. Y entonces va a Ruach HaTum'ah veshora el gufo. ¿Y qué es lo que viene en el lugar del alma? Viene Ruach HaTum'ah, viene el espíritu del otro lado, el espíritu que tiene que ver más con lo muerto que con lo vivo, y con el mal que con el bien, y viene y se apega a nosotros. Y especialmente, se pega sobre todo el cuerpo, pero especialmente sobre los dedos. Dice de paso el Zohar HaKadosh, no está aquí en la síntesis del Shulchan Aruch, pero dice el Zohar HaKadosh, que en el sueño hay 60 partes de vida y una parte de muerte. Y en la muerte cuando una persona muere, hay 60 partes de muerte y resta aún en el cuerpo una parte de vida, que es la que queda apegada, como estuvimos estudiando juntos en el ciclo Ezer Kenegdo, a este huesito, la vértebra arriba del todo, que se llama el huesito de luz, y que no se desintegra jamás, porque desde el código genético guardado en sus células, es que Be'ezrat Hashem se va a regenerar el cuerpo entero de la persona en tiempos de la resurrección, en tiempos de Tchiyat HaMetim. Entonces aprendimos que hay en total 61 partes. Cuando estamos despiertos, las 61 son de vida. También hay otro diuna y otro elemento a tomar en cuenta, porque está escrito que hay muchas personas que están vivos, pero es como si estuvieran muertos. Tienen parte de estas 61 partes que en realidad están muertos, y entre ellos, por ejemplo, los malvados. Pero ya hemos estudiado acerca de ese tema y vamos a volver en otro contexto. En próximos días vamos a volver a estudiar sobre eso. Ahora yo solo quería llamaros la atención de que en total, entre partes de vida y partes de muerte, como si fuera, el total es siempre 61. Y 61 es el valor numérico de la palabra Ani, Aleph Nun Yud, que quiere decir yo. Hay un yo, un ego compuesto de 61 partes. Y en principio, si está todo bien, cuando la persona está despierta, todo su yo, todo su ego está encendido. Y por eso cuando uno está despierto es cuando debe realizar de verdad el tikkun consciente.
porque tiene todas sus partes, las partes de su ego disponibles para trabajar su tikkun, su rectificación, su enmienda. Ahora, cuando la persona duerme, hay 60 partes que están vivas y que de alguna manera están propicias a la espera de su tikkun. Hay una parte que ya está aislada y es inaccesible. Cuando la persona muere, no puede enmendar más nada de lo de aquí abajo, porque lo de aquí abajo hay 60 partes que están muertas y queda solo el hueso de luz que queda inmutable hasta el día de la resurrección de los muertos después de la Geulá. Sigamos adelante, porque hoy nos estamos desviando mucho, pero es inspiración del lugar en el que estamos. Al fin y al cabo, aquí enfrente es la ciudad de Jericó, que este cretino que hoy día ocupa la presidencia del Estado de Israel se encargó de regalársela a Arafat oportunamente, seguramente sabiendo que desde la Kabbalah estamos enterados y desde tiempos de Yoshua bin Nun sabemos que quien reina sobre Jericó tiene de verdad la llave de la tierra de Israel. Y hoy día esa llave, por culpa de este tipo, que es presidente del Estado de Israel, está en manos de nuestros enemigos. Be'ezrat Hashem por muy poco tiempo más. Seguimos, entonces. Decimos que entonces, durante el sueño, viene el espíritu de Tum'á, que es lo opuesto a Kedushá, y se posa sobre el cuerpo. Y cuando la persona despierta, el espíritu de Tum'á se va del cuerpo de la persona, de todo el cuerpo, menos de los dedos. Y los dedos son 10, y representan las 10 sefirot. Y hay 10 sefirot de Tum'á, que están ocupando en los dedos el lugar de las 10 sefirot de Kedushá. De tal punto es esto así, que el Zohar Kadosh explica, hay mucha gente que, sin saber exactamente lo que están haciendo, por inspiración devocional, en el momento de hacer tefilá elevan sus manos a lo alto, y Rabbi Shimon Bar Yochai con los dedos desplegados y hacia arriba, y Rabbi Shimon Bar Yochai dice, pobre del que así hace. Pobre del que así hace sin saber exactamente qué kavaná hay que poner en cada dedo que uno eleva por encima de la cabeza. Porque si uno pone la kavaná correcta en cada dedo, y uno sabe qué kavaná debe poner en cada dedo en ese momento, qué debe ver en cada dedo, y qué meditación debe hacer dirigida a cada dedo cuando se eleva por encima de la cabeza, en tefilá o bajo cualquier otra circunstancia, entonces tiene capacidad de traer mucha bendición. Pero si uno no sabe, entonces se apresura el espíritu de Tum'á a proyectarse sobre los dedos de la persona que ha elevado sus manos abiertas hacia lo alto, y hay que tener mucho cuidado de ni siquiera hacer eso de modo al descuido, dice el Zohar Kadosh, porque eso es motivo de muchas cosas que le pasan a la persona, porque hay energías que se posan sobre las puntas de los dedos, cuando las puntas de los dedos, de los 10 dedos, están dirigidas a lo alto por encima de la altura de la cabeza. Y esto requiere de mucho estudio, y no es para alarmarse en demasía, pero hay que saber que esas cosas también existen. No todo lo que existe se ve, y no todo lo que ve existe de verdad tampoco. Sigamos adelante. Entonces decimos que el espíritu de la Tum'á no se va de los dedos hasta que hemos arrojado agua sobre nuestras manos, en principio hasta la muñeca, 3 veces alternadas. Así. De Asur Leilech, prestad atención, en principio, Asur Leilech Arba Amot, Bli Netilat Yadayim, Imlo Letzorech Gadol Meod. Y está prohibido al despertarse caminar 4 amot o más, vamos a decir en el orden de más de 2 metros, sin haber hecho Netilat Yadayim, salvo que sea de modo urgente o por algo imprescindible. Por eso es costumbre de Hasidim, y de Hasidim en el sentido amplio de la palabra otra vez, de Hasidim quiere decir de aquellos apegados a la Torá con toda su alma, disponer una natla, un kli, un recipiente que quepa en él al menos 1 litro de agua, con agua y cubierto, y una palangana al lado de la cama, para poder con eso
hacer Netilat Yadayim al despertar antes incluso de levantarse uno de la cama. Creo que el Kitzur Shulchan Aruch nos va a decir eso a continuación, pero bueno, ya lo adelantamos nosotros. Y aclara en nombre del Ben Ish Chai, que si uno no tiene más remedio que caminar más de 2 metros, más de 4 amot, sin haber hecho Netilat Yadayim porque no tiene cómo, debe hacerlo en lapsos de menos de 2 metros. O sea, debe caminar un paso y pico, o 2 pasos cortos, frenar, volver a caminar otro par de pasos, intentando que cada recorrido sea de menos de 2 metros. Cuentan del Admur Zaken, el primer rebbe de Lubavitch, que en su maravillosa inocencia de alma elevada cuando era niño, dijo una vez, no recuerdo si alguno de sus maestros o sus padres, que él no entendía por qué a la gente que querían mantener encerrada, la encerraban en cárceles y en celdas, si en realidad alcanzaba cuando se iban a dormir, quitarles la natla de al lado, o sea, dejar que se fueran a dormir, y quitarles el recipiente con agua para Netilat Yadayim de al lado, y ponérselos muy lejos, y entonces sencillamente no iban a poder moverse de la cama, porque está prohibido caminar más de 2 metros sin haberse lavado las manos. Si él tenía una solución mejor que las cárceles, sencillamente aquel a quien quieres tener encerrado, y que no se mueva de donde está, quítale la natla para que no pueda lavar sus manos al despertar, y ya está aferrado a la cama y no puede salir de allí. Dice el segundo inciso de nuestro capítulo, Ilbash malbush harishon et hatalit katan, shelo yelech 4 amot bli tzitzit, ulefi shadayin ein yadav nekiot lo yibarech alav. Ahora, si se desplaza para ir a hacer Netilat Yadayim, aun si es a menos de 2 metros, la primer prenda de ropa que debe ponerse para dirigirse a hacer lo que sea que vaya a hacer es el talit katán, ese talit que llevamos debajo de la ropa o encima de la ropa a modo de poncho con tzitzit, los hombres, claro está, no las mujeres, con tzitzit en las puntas, porque también está prohibido de día caminar más de 4 amot sin tzitzit. Y aclara el Perush Darkei Halajá, en nombre de Maran Rabbi Yosef Karo, que en realidad es mejor todavía que la persona directamente duerma con talit katán. Costumbre de Hasidim también, en el sentido amplio de la palabra, es dormir con el talit katán puesto, los hombres. Y entonces, después de haber hecho Netilat Yadayim, cuando uno va a hacer tefilá y se pone el talit gadol, el talit grande, entonces hace brajá por el talit grande, y con la brajá del talit grande, que es la brajá por los tzitzit, entonces está incluyendo en su brajá el talit katán que ya lo tiene puesto. De todos modos, quien se pone el talit katán al despertar, antes de haber hecho Netilat Yadayim, por supuesto no dice la brajá de los tzitzit, porque aún sus manos no están limpias. La va a pronunciar recién más tarde. Netilat Yadayim Shacharit, tercer inciso, Netilat Yadayim Shacharit hi bederech zeh. La Netilat Yadayim que se debe hacer al despertar es de este modo. Notel et hakli beyad yaminó. Toma el recipiente con agua, que debe tener, para estar seguro que se cumple la mitzvah, de acuerdo a todas las opiniones cuantitativas, debe caber 1 litro en el recipiente. Toma el recipiente con su mano derecha. Con su mano derecha entrega el recipiente a su mano izquierda. Y entonces, con la mano izquierda, vuelca agua sobre la mano derecha para empezar el día con el lado izquierdo sirviendo al lado derecho. Esto es, el lado del din, el lado del juicio y del rigor, sirviendo al lado del gesed, de la entrega, de la piedad, de la bondad. Ponemos el din al servicio del gesed. Vigenia hace gimel peamim, y así se hace 3 veces. Una vez toma el kli, dijimos, en la mano derecha, lo entrega a la izquierda para que la izquierda haga su trabajo. La izquierda vuelca en la derecha, apoya el kli en la palangana o en la pileta, la derecha lo toma, vuelca sobre la izquierda, y así 3 veces.
Vegenia seguim el peamim vetov litlan ad perek azroa. Y el mejor modo de cumplir la mitzvah es que el agua se vuelque hasta la muñeca. Pero cuando no hay posibilidad de hacerlo de esa manera, porque por ejemplo hay poca agua, etcétera, entonces alcanza con hacerlo hasta donde terminan los dedos. Verrojetz, panav lichvod yetzro, y entonces se lava su rostro, se lava la cara, en honor del Creador, porque está escrito en Bereshit, en la creación del hombre, Ki betzelem Elokim asa et Adam, porque con la impronta de Elohim fue hecho el hombre, y por consiguiente hay que cuidar esa impronta, y esa impronta se ve en el rostro. Hay que asegurarse que uno lo mantiene de modo prolijo. Vegamir Hatzpiv, y también se lavará la boca. Fijaos que esto es halajá. Esto no es meramente normas de higiene que se enseñan a inicios del siglo XXI en las escuelas. Esto es halajá para el pueblo de Israel desde siempre. Al empezar el día hay que lavarse la boca. Mipnei haririn shebetocho, shetzarich להזכיר את השם הגדול בקדושה וטהרה, ואחר כך מנגב ידיו וייזהר לנגב פניו יפה. Uno debe lavarse la boca por el mal aliento, porque con esa boca y con ese aliento va a decir palabras de Kedushá y se va a dirigir al Creador. Y a continuación seca sus manos y se asegura de secar su rostro también minuciosamente, con cuidado, para asegurarse de verdad de estar preparado y ser apto y digno de dirigirse al Creador con Kedushá. Cuarto inciso, Tzarich litol yadav davka letoch kli. Hay que lavar las manos haciendo que el agua caiga especialmente dentro de un recipiente. O sea, no lavar las manos y que el agua caiga a la tierra. Si no hay más remedio, no hay más remedio. Pero la halajá es que debe caer en un recipiente, y ese recipiente también puede ser una pileta con desagüe. Pero no, por ejemplo, en principio, lavarse las manos de modo que el agua cae sobre el piso o sobre la tierra. Y está prohibido obtener provecho o disfrute de las aguas con que hemos hecho Netilat Yadayim, porque dijimos que el Ruach de Tum'á, porque el espíritu de Tum'á, que es lo opuesto a Kedushá, lo opuesto a sacralidad, se ha posado en ellas. Y luego que ha hecho Netilat Yadayim, hay que volcar el agua esa. Si uno lo hace en una pileta con desagüe, el agua se vuelca sola. Hay que volcarla en un lugar en el cual las personas no andan caminando, o sea que nadie va a pisar así como así esas aguas. Por eso el desagüe de la pileta, o el inodoro, o lo que sea, son vías aptas para deshacernos del agua de Netilat Yadayim. Inciso 5, hey, lo higa kodem netilá lo bape, velo bajotam, velo bainaim, velo baoznaim, velo befia tabat, velo beochlin, velo bimkom hakazá. Antes de haber hecho Netilat Yadayim, uno no debe tocar con sus manos la boca, ni la nariz, ni los ojos, ni los oídos, ni el punto por el cual salen los desperdicios del cuerpo, ni alimentos, ni nada que sangra, ni ninguna herida sangrante, por ejemplo, etcétera, etcétera. Porque todos estos puntos del cuerpo humano reciben daño del espíritu de Tum'á, que es lo opuesto a sacralidad, que se ha posado y que yace en las manos hasta que hacemos Netilat Yadayim. Inciso 6. Tov lehakpid b'netilat yadayim shacharit bechli ubemayim ubechoach gavra como b'netilat yadayim de seudá. Es bueno intentar en Netilat Yadayim de la mañana, igual que el Netilat Yadayim que hacemos antes de una seudá, antes de comer una comida con pan, asegurarnos que hacemos Netilat Yadayim con un kli, o sea, con un recipiente con el cual volcamos agua y no de la canilla, no del grifo, ubemaim, con agua específicamente, ubejoach gabra, y con fuerza de la persona. Eso también va en detrimento de la canilla
o del grifo, o de alguna otra cosa por el estilo. Es la persona la que sostiene el recipiente desde el cual vuelca el agua. Pero en el momento en que esto no sea posible, She'ein lo karraui, que no dispone del instrumental necesario, digamos, y quiere elevar su plegaria, y a Holitol Yadav mitoch kol davar, puede hacer netilat yadayim desde cualquier cosa, etcétera, o bejol minei maim, y con cualquier tipo de agua, ubelojo achgabra, y sin, incluso sin estar volcando con sus propias manos, y Yahol le bareja el netilat yadayim, y puede hacer brajá por netilat yadayim de todos modos. De todos modos, aclara el autor del Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, que cuando se hace sin kli, o cuando no se hace del modo en que hay que hacerlo, es mejor hacer netilat yadayim, pero no hacer la brajá, para no incurrir en la posibilidad de estar haciendo una brajá en vano, que es mucho más grave que haber cumplido la mitzvah sin brajá. De Imiesh lefanav nahar, si no tiene todo el instrumental, pero tiene ante sí, por ejemplo, un río, o un manantial, o un arroyo, etc., Tobio Tarshit Volvo y Adab Gimel Peamim, o Afilu Basheleg, antes que sencillamente poner las manos abajo del grifo, es mejor que si tiene un lugar en que el agua corre, entonces sumerja 3 veces sus manos en ese agua, o incluso en la nieve, llegado el caso, también se puede. Abalimein lo maim klal, pero si no dispone de agua en absoluto, en ninguna de estas formas, y kaneach yadav beiz davar, debe limpiarse las manos con lo que tenga a mano, con lo que tenga al alcance, y decir la brajá al nekiut yadaim. En vez de decir la brajá al netilat yadaim, decir la brajá al nekiut yadaim, o sea, que bendecimos por la mitzvah de limpiar nuestras manos, y no de hacer netilat yadaim como debe ser, y eso ya es suficiente para hacer tefilá si no hay más remedio. Pero solo si no hay más remedio. Si hay cualquier posibilidad de hacer de verdad netilat yadayim como se debe, entonces no hay excusa para no hacerlo. Y cuando llegue a tener a su alcance agua, y en la medida de lo posible también el instrumental necesario, y tol yadav karraui avaloi barejod. Entonces sí hace netilat yadayim como debe hacer, pero ya no dice la brajá, porque ya dijo la otra brajá en su lugar. Ktiv está escrito en el libro de Tehilim, capítulo 103, verso 1, entramos al inciso 7, Zain, está escrito, Barjin afshi et Hashem, dice David, Bechol kravai et Shem kocho. Hemos estudiado largamente este pasuk en nuestro shiurim acerca de la tefilá Nishmat Kol Chai. Para quien quiera retornar a ellos, no recuerdo en qué shiur. Si alguien recuerda o ubica en qué shiur, por favor ponga el link en los comentarios a este shiur. Barjin afshi et Hashem, ordena David a Melech, bendice alma mía a Hashem, bechol karavai, y todas mis entrañas, todo lo que hay dentro de mí, bendecid su nombre sagrado. Y mirad qué belleza, antes de seguir adelante en el comentario de este pasuk, seguimos con Ligiot y Mazman, con vivir en el tiempo. Al inicio del capítulo nos encontramos todavía reminiscencias de la Parashá Noach, que la terminamos 2 días atrás, y ahora, sobre el final ya del capítulo, Bechol Kravai Hashem Kocho, y todas mis entrañas, bendecid a su nombre sagrado, en su valor numérico 1519, vale ahora, caramba, la frase más importante y la primera frase de nuestra parashá de esta semana. Lech lecha me'artzecha u'mimoladtecha u'mibeit abija el. Vete de tu tierra y de tu matria y de la casa de tu padre hacia. Y en realidad dice todo lo importante de la frase. Porque después, ¿qué es lo que dice? El ha'aretz asher ar'eka, a la tierra que te mostraré. O sea, hacia no sabes dónde. Lo importante es que te vas de, y que te vas hacia lo ignoto para ti, que te vas confiando en mí. O sea que de verdad lo que es imprescindible para entender el sentido de la frase es esta parte. Lech lecha me'artzecha u'mimoladtecha u'mibeit abija el. Eso es lo que le dice Hashem a Abraham Avinu al inicio de nuestra parashá,
y eso vale lo mismo que Bejol Kravai Echem Kocho, la orden que le da David Amelech a todas sus entrañas, a todo lo que hay dentro de sí, de bendecir el nombre sagrado de Hashem. Vejeivan shetzarich Adam levarej et Hashem Bejol Kravav, y siendo que debe el hombre bendecir a Hashem con todos sus órganos, con todo lo que hay dentro de sí, Asur levarej at sheinaket akravaim mitzoah umei raglaim, está prohibido pronunciar ninguna bendición hasta que todo el interior del hombre se libere y se limpie de los desechos que alberga tras las horas de sueño. Entonces, hasta que la persona evacúa sus necesidades, evacúa sus desechos, no se debe pronunciar bendiciones, porque hay que estar limpio por fuera y por dentro para dirigirse al Creador. Ubabokar bekumó, mistama utzarich lasot tzarchav o lechol hapachot lehashtin. Y por la mañana, cuando uno se levanta, mistama, en principio, cualquier persona sana tiene que hacer sus necesidades. Al ken lo ibarej birkat al netilat yadayim bishat netilah ad leachar sheinake et atzmo. Por consiguiente, aun cuando hace netilat yadayim ni bien se levanta, mejor es que no diga la brajá de netilat yadayim hasta después de haber hecho sus necesidades, y tras ello vuelve a lavar sus manos, y entonces ahí sí, berjat yadav, od pa'amachat, lava sus manos nuevamente del mismo modo, veaz y bareja al netilat yadayim, entonces hace la brajá de netilat yadayim, ve asher yatzar, y también ya pronuncia la brajá de asher yatzar, que es la brajá que se pronuncia después de haber hecho uno sus necesidades y haber evacuado dentro de sí los desechos. Y entonces ya puede pronunciar también birkat haTorah, la brajá de la Torah, y birkat Elokai Neshama, y tal como sigue el orden en el Sidur. Inciso 8. Veimishkim benatal yadav beod laila. ¿Y qué pasa si uno cumplió con lo que estudiamos ayer y hizo netilat yadayim al levantarse y era todavía de noche? Que dino behaya ad or hayom, o lo mismo que sucede con quien no durmió toda la noche y estuvo despierto de corrido toda la noche hasta que brilló la luz del día nuevamente. O shehaya yashen achar kach sheinit beod laila, o que nuevamente se levantó en medio de la noche para cumplir con la mitzvah, tal como estudiamos ayer, hacer tikkun hatzot y estudiar Torah, etcétera, pero después volvió a dormir todavía en el correr de la noche y ya había hecho netilat yadayim y todo lo demás. Vejana yashen bayom shtim mishmin, y lo mismo que sucede en términos del netilat yadayim y la brajá del netilat yadayim para quien duerme durante el día, y se llama dormir cuando es más de 2 nishmin, que equivale a aproximadamente media hora. Menos de media hora no es relevante, pero de media hora en adelante ya es relevante. Vejen haneor kol halayla, y lo mismo el que está despierto toda la noche, velo yashen shiten nishmin, y ni siquiera duerme media hora. Bejol eilu, en todos estos casos, y es safekim tzichin netilat yadayim o lo, está en duda si tienen la mitzvah o no tras todo ello, de hacer netilat yadayim o no. La genitol yadav gimel peamim beserugin, avaloi bareja lehem. La persona que estuvo despierto toda la noche, por ejemplo, al amanecer, hace netilat yadayim, pero como no está claro si es mitzvah en su caso o no, entonces hace netilat yadayim, pero no dice la brajá. Por último, el último inciso de nuestro capítulo, Be'ezrat Hashem, el inciso 9, dice así: Eilu dvarim tzrichim netilat yadayim b'mayim. ¿Qué cuestiones requieren, qué situaciones requieren netilat yadayim con agua? Hakam min hamita, el que se levanta de la cama de dormir. Ve'yotze mi beit hakiseh u mi beit hamerchatz, el que sale de donde evacúa sus desechos, el que sale del baño, y el que sale también de donde uno se baña. El beit hamerchatz, de la casa de baños, se le llamaba en aquellos tiempos. Pero hoy día quien sale después de ducharse, etcétera, debe hacer uno netilat yadayim. Vehanotel tzipornav, el que se ha cortado las uñas. Vehamegaleach sa'arotav, el que se corta el pelo, o su barba, o se afeita, etcétera. Veajoletz min alav, y quien se quita los zapatos. Vehameshamesh mitato, y aquel que acaba de
vivir su unión conyugal con su esposa y la mujer con su marido. Vejanogea bequina, y el que toca, la quina es un piojo, pero se refiere a cualquier insecto o cualquier bicho de estos molestos. Veamaflet vegadav afilo lo nagaba quina, y aquel que sacude su ropa, etcétera, para ahuyentar un bicho que está posado sobre la ropa, aunque no haya tocado el bicho. Veajofef rayó, y el que se frota o se rasca la cabeza. Veanoguea begufobim komota mejusim, y aquel que se toca en su cuerpo en las partes pudendas. Vehayotzem y beit hakvarot, y el que sale de un cementerio. Veamelavet hamet o shenichnas beoel hamet, o el que acompaña, el que participa de un velorio, de un velatorio, o sea, que acompaña a un muerto y a los familiares de un muerto, o que ingresa a un lugar en el cual hay lo que se llama Ohel Hamet, o sea que hay un techo, algo que techa por encima de alguien que murió, y por consiguiente la Tum'a, que es lo opuesto de la sacralidad, como dijimos, se aferra a ese lugar. Déjame Kisdam, y aquel que saca sangre. Y, a ver un segundito, una aclaración importante. En realidad, en todos estos casos, lo mejor es hacer siempre Netilat Yadayim 3 veces con una natla, etcétera, del modo en que lo hacemos siempre, pero llegado el caso de que eso no sea posible, en buena parte de estos casos, y podemos luego estudiar en detalle quien así lo desee, pero es mejor consultarlo directamente en el texto, en varios de estos casos en realidad alcanza con frotar las manos bajo el grifo o sumergirlas en agua, pero es costumbre de Hasidim, como siempre, es costumbre de quien se apega a la Torá y al Creador, hacer Netilat Yadayim del mejor de los modos, que es de verdad volcando 3 veces agua en las manos, y hay muchísimo más para estudiar al respecto en la dimensión interior de lo que significa Netilat Yadayim, pero no es este nuestro contexto para hacerlo. Estamos tratando de entender la halajá para entender las normas a las que debemos sujetarnos en nuestra vida, Be'ezrat Hashem, en nuestra vida cotidiana y en cada instante, y por consiguiente, con la ayuda de Hashem, bueno, colamos algo del sentido interno, colamos algo de las cosas que hacen sonreír el alma, para poder tenerlas presentes cuando cumplimos la mitzvah y sentir de verdad hasta qué punto es grandioso cada acto pequeño que hacemos que va por los caminos de la Torá, es de verdad grandioso y opera acciones y efectos que escapan a nuestra imaginación por completo en los mundos superiores. Y aún así, es muy importante que estudiemos específicamente la halajá para hacer las cosas bien y adquirir, no solo en el alma y la mente, también en el cuerpo, la forma que la Torá nos tiene destinada. Javerim queridos, gracias por acompañarme hasta aquí. Este es nuestro 6º shiur compartido de halajá. Acabamos de completar, Baruch Hashem, el capítulo de Ilhot Netilat Yadayim, y Be'ezrat Hashem Yitbaraj, esperemos que mañana vamos a poder sentarnos juntos otra vez a estudiar Din Levishat Begadav Behilujo, las normas relativas al modo en que nos vestimos por la mañana. Javerim queridos, Be'ezrat Hashem, que tengamos el privilegio de seguir sumando Torah juntos, tanto a nivel de halajá, tanto a nivel de la dimensión más profunda de la Torá, tanto a nivel de Musar, de Hasidut, de Kabbalah, de todos los niveles de la Torá, para ir completando la figura de letras que en definitiva constituye esa totalidad que nos toca hacer Be'ezrat Hashem para cumplir nuestra misión en esta vida y formar parte del Tikkun verdadero, formar parte de la Geulah, como estamos llamados a hacer. Javerim queridos míos, desde aquí, agradeciendo vuestro apoyo y agradeciendo vuestra compañía siempre, agradeciendo el privilegio que, por mérito de querer compartir Torah con vosotros, Hashem me permite aprender yo y comprender lo poco, aunque sea, que vamos comprendiendo cada día y que vamos agregando en nuestro propio estudio, agradeciendo muy especialmente a aquellos que toman sobre sí
apoyar el trabajo que hacemos, también comprometiendo de sí en su dimensión material, porque sin ellos sería absolutamente imposible. Akadosh Baruj Hu no quiere, cuando hay emprendimientos que son para beneficio colectivo, Akadosh Baruj Hu no quiere que las cosas funcionen, operen por vía de milagros individuales, sino por vía de la acción colectiva. De modo que sabed, todos aquellos que están en vuestras manos, que de verdad, aparte del agradecimiento a todos quienes ya nos ayudan, la verdad es que tenemos un déficit espantoso y una situación muy crítica en todas las instancias de la comunidad de Torah, incluidas las personas que trabajamos en la comunidad de Torah, que también tenemos que sostener nuestras vidas. Y Baruch Hashem, en lo personal, y no soy el único, dedico muchísimas horas cada día a todo lo relativo a este proyecto sagrado y maravilloso que compartimos, de modo que todo aquel que tiene las posibilidades, yo le puedo prometer desde dentro de la Torah, Be'ezrat Hashem y Torah, que la finalidad de su dinero, si lo utiliza en la parte que pueda para auxiliar a la comunidad de Torah, sin duda va a ser de bendición y va a ser con un objetivo sagrado. Javerim queridos, les dejo mi brajá desde Mitzpeh Yerijo, en pleno desierto de Judea, en pleno Midbar Yehudá, con mucho amor. Be'ezrat Hashem, seguimos adelante juntos. Un abrazo, mi brajá para todos. Shalom.